Ya hablamos de cuello, nos quedamos en el tórax. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el tórax, en el niño? Primero la simetría, ¿no? Tiene que ser simétrico el tórax. Si el tórax está simétrico, entonces ya debemos sospechar algunas patologías. Por ejemplo, si un hemitórax está muy abombado, puede ser un enfisema lobar congénito, puede ser que tenga un derrame hidrotórax, que se llama. Puede ser que el otro lado, el hemitórax que está menos abombado, tenga una agenesia pulmonar. Entonces hay que buscar defectos congénitos. El diámetro también de la anteroposterior es importante. Si tenemos un tórax excavado que se llama pectus excavatum, nos puede hacer sospechar que el paciente tiene este defecto. Los pacientes que tienen pectus excavatum pueden tener insuficiencia cardíaca. Como el esternón está muy pegado a las vértebras, el corazón no puede expandir bien. Entonces necesitan cirugía esos pacientes. Colocamos unas barras, se hace una técnica de Bruce, se llama. Con una grúa nosotros sacamos el esternón y fracturamos las articulaciones costocondrales y colocamos 2 barras por vía toracoscópica. Puede ser en X o puede ser en este sentido. ¿Sí? De esa manera se trata pectus excavatum. Si el pectus excavatum no está marcado, entonces se puede tratar de forma ortopédica. Se utilizan corsets. ¿Sí? Si es lo contrario, si tienen un tórax en quilla, también se llama tórax de paloma. Si han debido ver a las palomas, ¿no? Como sacan el pecho. Así se ve, ¿no? El tórax en quilla, o sea, el esternón está muy pronunciado. El tratamiento en principio es ortopédico y posteriormente se pueden utilizar también corsets y luego, si no mejora, se realiza cirugía. Javier Herrera. Javier, ¿cuánto es el diámetro del tórax? ¿Cuánto es el diámetro normal del tórax? Es un 35 centímetros, más o menos 2 centímetros. Entonces, si ese diámetro es mayor, ya pueden pensar algunas patologías que les mencioné. Si el diámetro es menor, también pueden sospechar algunas patologías. Por ejemplo, si el diámetro es de 32 semanas, entonces el paciente puede ser que tenga, o 32 centímetros, perdón, pueden sospechar una hipoplasia pulmonar. Hace 3 días nació un niño con una hernia diafragmática. O sea, el diafragma no se formó, las vísceras estaban, el hígado, el intestino, el estómago y el vaso estaban arriba, en el tórax. Y por ese motivo su pulmón estaba muy pequeño, tenía un pulmón hipoplásico. Entonces su diámetro torácico era menor a 35, tenía un diámetro torácico de 30. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque sus pulmones eran muy pequeñitos, ¿sí? Y todas las vísceras estaban en el tórax. ¿Sí? Pueden ser esos casos. Puede observarse, como están viendo ahí en la diapositiva, leche de burras. ¿Sí? Pueden tener situación láctea, más que todo las pacientes neonatales de sexo femenino. ¿Sí? Pueden tener situación láctea. ¿Por qué les pasa eso? Incluso pueden tener una tumefacción a nivel de las mamas. ¿Por qué pasa eso? Porque la madre le pasa las hormonas al recién nacido. ¿Sí? Entonces eso hace que tenga esa secreción láctea y que se llama leche de burro, que es algo normal, desaparece en unos días. ¿Qué más vemos en el tórax? Ahí ya ven las imágenes de lo que les explicaba, ¿no? La imagen de arriba es un pectus excavatum. Hay varios tipos, hay varios grados de pectus excavatum. Algunos necesitan operarse urgente,
otros necesitan tratamiento ortopédico y otros simplemente observación. El pectus carinatum, o también se llama tórax en quilla o tórax en paloma, que es esta segunda, ya les expliqué también, y la hipoplasia o agenesia unilateral del pectoral mayor, que se llama el síndrome de Poland, ¿sí? Que la ven aquí abajo. ¿Qué es el síndrome de Poland? Los pectorales mayores y menores no se han formado, ¿sí? Entonces el paciente tiene un hemitórax, puede estar un poco más voluminoso y el otro plano, porque no tiene músculos, ¿sí? Es una patología rara, pero que se puede observar. Algo más frecuente son los pezones separados y el hipertelorismo mamario, ¿sí? O los pezones supernumerarios también se llaman, ¿sí? Vean cómo se ven los pezones muy separados en la imagen de abajo, que es algo característico de los niños con síndrome de Turner o que tienen algún defecto congénito, ¿sí? Puede ser que tengan alguna malformación asociada. Si ven estos pezones separados, entonces tienen que sospechar que tiene algún defecto congénito. Y el hipertiroidismo mamario, cuando tienen varios pezones. Algunos no son completamente visibles, son pequeñitos. Estoy seguro que acá, en el curso, hay alguno que tiene algunos pezones supernumerarios, también se llama hipertiroidismo mamario, que es algo muy frecuente. El tórax pequeño, ya les mencioné, puede sospecharse una hipoplasia pulmonar. Alison Nicole Rojas. Alison, a ver, ¿qué es una hipoplasia? Hipoplasia pulmonar. ¿Qué es una hipoplasia pulmonar? ¿Sí? ¿Está bien? Es una hipoplasia pulmonar. ¿Estás con la bronquitis? Muy bien. Sí, sería un pulmón pequeño o un pulmón poco desarrollado. Poco desarrollo. Hipoplasia significa poco desarrollo. Por ejemplo, una hipoplasia del meñique, el dedo meñique es pequeñito en relación a los otros dedos. Una hipoplasia, entonces, es poco desarrollo, un pulmón pequeño, y ahí se ve el tórax pequeño. En el abdomen, ¿qué tenemos que ver? El abdomen, a diferencia que de los adultos, es un abdomen ancho y es un abdomen globoso, así como están viendo ahí. El abdomen de un adulto es más largo, es menos ancho y no es globoso, no debería ser globoso, ¿no? Entonces, eso es lo fisiológico en un recién nacido. Un abdomen globoso más ancho, ¿sí? Algunas veces pueden tener diastasis de los rectos, que es algo normal, como están viendo acá. Los músculos rectos del abdomen no se han terminado de unir en la alineada. Entonces el niño puede llorar y puede protruir las vísceras que están aquí. El hígado es palpable en la mayoría de los recién nacidos, en la mayoría de los lactantes, 2 o 3 centímetros por debajo del reborde costal. Sí, eso es en la mayoría, no en todos. Entonces, si ustedes palpan el hígado del recién nacido, es algo normal. Carla Rojas. Saúl Córdoba. Saúl, y en relación a la diastasis de los rectos, ¿qué crees que se hace? ¿Qué hacemos en la diastasis de los rectos? Los músculos están separados y el niño llora y va a protruir y las mamás se asustan mucho. ¿Qué se hace? ¿Qué indicaría esto como médico? No sé. ¿Qué crees? ¿Qué se hace?
Alison Vidaurre. Alison Vidaurre. Diego Cáceres. Diego, ¿qué hacemos ellos? Cirugía para el acercamiento y poner la malla, No, en niños no se hace nada, es fisiológico. ¿Sí? Pues en niños no se realiza ninguna cirugía. Hay que explicar a los papás que según vaya desarrollando el niño va a ir cerrando músculo. ¿Sí? En adultos sí, en adultos más que todo se ve en pacientes de sexo femenino luego de un embarazo. Luego del embarazo entonces es muy frecuente la diastasis de los rectos. Pues en la diastasis de los rectos, como dice su compañero, en adultos se coloca una malla. Hay varias técnicas, actualmente lo hacemos por vía laparoscópica. Entramos por el ombligo, separamos con el gas, no entramos a la cavidad abdominal, sino separamos el tejido subcutáneo de la poneurosis con gas, y ya se extiende una malla y eso es así. ¿Sí? Con un solo cuarto o con dos, me parece. Y el hígado, ya les mencioné que es palpable. Daniela Montaño. Daniela, ¿el hígado en un adulto o en un niño mayor se palpa o no se palpa? Sí. ¿Se palpa? ¿Cuántas veces de dedos? Han hecho prácticas de semiología, ¿no? Han palpado. ¿Cómo se llama la manera? Se palpa el hígado, se palpa el hígado. No se debería palpar. Si en un adulto o en un niño grande se palpa el hígado, eso ya es patológico. Ustedes pálpense. No creo que se palpe. Y si se palpa el hígado, entonces tienen un hepatomegalia. Puede ser por un hígado graso, puede ser que tengan una hepatitis, puede ser que tengan algún problema hepático. Normalmente en un adulto y en un niño mayor no se debería palpar. ¿Sí? En un niño sí, pero no en todos. En un recién nacido sí, pero no en todos. Un porcentaje sí. Luego el cono inferior del vaso se palpa en un 10% de los recién nacidos. Igual, en la mayoría de los niños no se palpa. En los adultos y niños grandes menos. No se debe palpar. Si se palpa, entonces hablamos de una esplenomegalia, puede ser un linfoma, que es un signo de un cáncer en niños, más que todo en niños se ven las leucemias y los linfomas. Entonces, si palpan el hígado, si palpan el vaso, asústense porque en pediatría más que todo se ven los linfomas. Hay linfomas Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Entonces, si palpan, rápidamente hay que hacer un screening para descartar un linfoma. El cordón umbilical, ¿a cuántos centímetros cuando el niño nace deben cortar el cordón umbilical? Noelia, Anavi. Noelia, ¿cuántos centímetros? Un poquito más. Un poquito menos. 2.5. A 2.5 centímetros del abdomen. 2.5 centímetros del abdomen. Se debe clampear. Primero se utiliza un clamp o una ligadura. ¿Sí? Hay clamps, solamente hay clamps. Pero si no tienen un clamp, pueden utilizar una sutura seda, pueden utilizar, por ejemplo, utilizan también de las sondas Foley's, van cortando a las enfermeras en pequeños pedacitos y se utilizan como ligadura. Hay varias formas de ligar el cordón umbilical. ¿Sí? El objetivo es ligar el cordón para que no sangre. La vena umbilical es gruesa y puede sangrar el paciente. Si lo hacen muy largo, si cortan muy largo el cordón umbilical, es fácil que se jale y tiene una comunicación con el hígado. Tenemos ahí la vena hepática, que luego va a ser el ligamento redondo, luego el ligamento falciforme cuando el niño desarrolla.
Entonces, si se jala, va a producir un desgarro hepático y el paciente va a sangrar. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado de no jalar mucho el cordón umbilical porque produce hemorragias, produce desgarros a nivel hepático. ¿Sí? Y si lo hace muy cortito, también es malo porque tiene tendencia a producir infecciones, a producir oncalitis, a producir sangrado, a que la ligadura se suelte. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo normal del cordón umbilical? Que tenga dos arterias y una vena. Ahí ven la vena umbilical y las dos arterias. La vena umbilical es gruesa y las arterias umbilicales son pequeñitas. ¿Sí? Entonces, normalmente tiene que tener 3 vasos. ¿Qué pasa si está alterado? Si solamente hay una vena y una arteria, hay que buscar defectos congénitos o síndromes. Si solamente hay una vena y una arteria, busquen un síndrome de Down, un síndrome de Turner, busquen defectos congénitos. Mayra Alejo. ¿Está Mayra? Yo Mayra. Alejo, ¿no? Aquí has escrito Mayra. ¿Cuáles son los defectos congénitos más frecuentes? En general, si estás sospechando defectos congénitos, ¿cuáles son las malformaciones congénitas más frecuentes que existen? Por ejemplo, ves que tiene el paciente una vena y una arteria, le falta una arteria, entonces tienes que sospechar un defecto congénito. ¿Cuáles son los defectos congénitos más frecuentes? Ya el Down, pero es fácil de diagnosticar. Ves la fascia y ya, o sea, tiene una fascia de Down, la carita, reconoces. Pero si no tiene un Down, ¿qué tienes que buscar? ¿Qué screening haces? ¿Qué es lo más frecuente? Chismali Freitas. Chismali. ¿Dónde está? ¿Cuáles son los defectos congénitos más frecuentes? Eso, muy bien. Las cardiopatías son los defectos congénitos más frecuentes. ¿Sí? Dentro de los defectos congénitos, lo más frecuente son las cardiopatías. Siempre se va a ver CIA, que es comunicación interauricular, CIB, comunicación interventricular, persistencia de ductus, callados, coartaciones de aorta. ¿Sí? Entonces, dentro de las malformaciones congénitas, las cardiopatías es lo más frecuente. En segundo lugar, ¿cuáles son los defectos más frecuentes? Las malformaciones genitourinarias, renales más que todo. En tercer lugar están los defectos gastrointestinales y en cuarto lugar están los defectos neurológicos. ¿Sí? La vena umbilical también es muy usada por nosotros, por los pediatras. Abigail Quintana. ¿Qué hacemos con la vena umbilical? ¿Para qué nos sirve en un paciente internado? Si necesitas internar a un paciente, ¿qué hacemos con la vena umbilical? Es gruesa la vena umbilical, tiene un diámetro considerable. El paciente está deshidratado, ha vomitado mucho. ¿Qué puedes hacer? Podría servir como vía. Eso, como vía. Eso se llama onfaloclisis. En un recién nacido, si necesitan utilizar soluciones, pasar medicamentos, se puede utilizar la vena umbilical. Eso se llama onfaloclisis. Hemos planfeado acá, cortamos, entonces se va a abrir la vena. Nosotros pasamos un catéter percutáneo, se llama catéter percutáneo y es una onfaloclisis.
En el abdomen se pueden ver también algunas masas abdominales. ¿Sí? Hay que buscar masas abdominales. Por ejemplo, tenemos las masas renales. ¿Qué se puede encontrar en las masas renales? La hidronefrosis congénita, por ejemplo. Dentro de los defectos, dentro de patologías, la patología más frecuente en riñones en recién nacidos es la hidronefrosis congénita. Las trombosis de la vena renal, la enfermedad quística renal, el tumor de Wilks son menos congénitos, son menos frecuentes. ¿Sí? Tengan cuidado con el tumor de Wilks o nefroblastoma. Este es un cáncer a nivel renal y se palpa. Ustedes, no es normal, el abdomen de un recién nacido es blando. Es globoso, pero es blando. Pero si ustedes palpan una masa, sospechen dos tumores. Uno es el nefroblastoma o el tumor de Wilks, que también se llama, es un cáncer renal en niños. Y otro es el neuroblastoma, que es un cáncer generalmente que se localiza a nivel suprarrenal. ¿Sí? A mí me han llegado muchos casos, pero tarde. Lamentablemente, la mayoría de los cánceres no producen síntomas. Si producen hemorragia, estreñimiento, algún síntoma, unas veces ya es tarde. Entonces, lo primero es el examen físico. La mayoría de los pacientes que nos llegan al hospital son niños que ya tienen 1 año, 6 meses, y ya es tarde, ya tienen metástasis muchas veces. ¿Sí? Por eso, de recién nacidos, si ustedes pueden palpar, lo diagnostican, envíenlo, derívenlo rápidamente. ¿Sí? En las masas gastrointestinales se pueden ver duplicidades intestinales, por ejemplo. Hay dos tipos de duplicidades intestinales: duplicidades quísticas y duplicidades tubulares. ¿Sí? O sea, es un doble intestino para el intestino. ¿Sí? Entonces pueden verse masas. Ahí es el intestino y luego viene una masa quística. Y eso se puede palpar en el abdomen. ¿Sí? Este año yo tuve un casito que se vio, lo escribí, lo publicamos, que no era así una duplicidad, era una triplicidad. Tenía el colon, todo el colon tenía 3 luces, o sea, tenía tres intestinos gruesos, 3 colons, ¿sí? Que terminaba en un solo anillo, ¿sí? Pero cuando entramos a operarlo tenía 3 intestinos. Entonces puede haber esos casos, lo palpamos, entonces tenía una triplicidad. El hilio meconial, eso es un poco más frecuente, y el tapón meconial. Las heces fecales se vuelven muy pegajosas y duras. Y esas heces pegajosas y duras pueden producir obstrucción intestinal. Es como el chicle realmente, el hilio meconial o el tapón meconial también, que es más que todo el colon. Las heces tienen que ser negras. La primera es ese que tiene el recién nacido, tiene que ser negro. Eso se llama meconio. Pero hay algunos pacientes que no pueden defecar. ¿Por qué no pueden defecar? Porque tienen un hilio meconial o tapón meconial. Se ve más que todo en pacientes que tienen fibrosis quística. Estos pacientes que tienen fibrosis quística, sus secreciones son muy espesas y pegajosas. Entonces, en estos pacientes hay que utilizar enemas con acetilcisteína. La acetilcisteína despega las heces del intestino y puede defecar. ¿Sí? Pero cuando defeca el paciente, ustedes toquen con un guantecito, tocan las heces fecales y se va a pegar con el chicle. ¿Sí? Si se pega con el chicle, entonces es un hilio meconial o un tapón meconial. Estos pacientes generalmente tienen fibrosis quística, es una enfermedad que produce, todas las secreciones son espesas y pegajosas. Estos niños sufren de neumonías a repetición porque la secreción bronquial es muy espesa. Sufren de pancreatitis porque la secreción pancreática es muy espesa. Sufren de litiasis vesicular y barro biliar constantemente porque sus secreciones biliares son muy espesas. Son estériles e infértiles porque el líquido seminal es muy espeso. ¿Sí? No pueden tener hijos por ese motivo. Y si son mujercitas, igual no se pueden embarazar porque la secreción que produce a nivel de las trompas es muy espesa. ¿Sí? Se puede diagnosticar desde recién nacidos. El método diagnóstico es el examen físico, el meconio. ¿Sí? Pero también hay un test que se llama el test de pilocarpina o el test del sudor.
En el test del sudor se puede ver los electrolitos y también todas las secreciones espesas. La hipertrofia del píloro. La hipertrofia del píloro más que todo se ve en lactantes de 2 semanas. Está entre las 2 a 6 semanas de vida. Esa es la frecuencia de esta patología. ¿De qué se caracteriza? El píloro, que viene estómago, el fondo, cuerpo, antro y píloro. Esa zona, que es una válvula que divide el estómago del duodeno, se hipertrofia. Está muy engrosada la capa muscular, la capa circular. Entonces no pasan los alimentos. No pasan los alimentos. ¿Qué va a tener entonces el paciente de Williams? Williams, si está hipertrofiado y no pasan los alimentos, ¿qué va a tener el paciente? ¿Está tomando leche? ¿Qué va a pasar? Encuentro un reflujo, síndrome de mala absorción también. Ya, ¿y el reflujo qué va a producir? Ansiedad. Va a vomitar más. Vómitos, ¿no? Vómitos explosivos, pero todas las tomas, ¿sí? Todos los pacientes, todo el momento están vomitando. Toman leche, lloran de hambre. Toman leche y vomitan. Toman leche y vomitan. No toleran ninguna toma. ¿Sí? No tienen que confundir con un reflujo gastroesofágico ni con una enfermedad del reflujo gastroesofágico. Anterior semana me llegó un paciente con una hipertrofia pylórica que ya lo habían tratado 4 días los pediatras, ¿sí? De los centros. Le dieron metoclopramina, le dieron gotitas para los gases, todo le dieron, pero su resolución era quirúrgica. O sea, una hipertrofia pylórica, por más de los medicamentos que le den, no se va a resolver porque está obstruido. Tiene el músculo circular engrosado y eso obstruye la salida del estómago hacia el duodeno. Y vomitan toda la leche, ¿sí? Todas las tomas. Si es un reflujo gastroesofágico, a diferencia de la hipertrofia del píloro, van a tolerar por lo menos alguna toma. O sea, vomitan una, pero pueden tolerar dos tomas, pero luego vomitan otra vez. En la hipertrofia del píloro no pasa eso, vomitan todas las tomas. La resolución es quirúrgica. Se hace una piloromiotomía de Frederick-Reichstein, ¿sí? Entonces simplemente se hace una incisión pequeñita, se separa la serosa y la muscular y se hernia la mucosa del píloro, y ese es el tratamiento quirúrgico que les hacemos. Masas retroperitoneales, ¿qué podemos encontrar? Hemorragias suprarrenales, más que todo por traumas obstétricos. ¿Sí? En estos pacientes se puede elevar la presión arterial, pueden tener anemia, pueden tener un hemoperitoneo. Los neuroblastomas, ya les hablé, los neuroblastomas son cánceres, son tumores muy frecuentes en niños que se encuentran a nivel de las suprarrenales. Los rhabdomyosarcomas, que también es otro cáncer que se puede encontrar en niños, no es tan frecuente como el tumor de Wilks o el neuroblastoma, pero sí se encuentra. ¿Sí? Más que todo en niños más grandes. En niños pequeños se encuentra, pero no tan frecuentemente. En niños más grandes sí, tengan cuidado con las masas tumorales en niños. Si palpan una masa tumoral dura, pues asústense. Lucer Mendoza. Luder. Ahí está tu D, parece ser. Luder Mendoza, ¿dónde está? ¿Está Luder? Raúl Ángel. Raúl Ángel. ¿Está Raúl? Caetano da Silva. Caetano. ¿Cómo puedes sospechar un cáncer, una masa tumoral cancerígena versus un tumor benigno? Tienes una masa tumoral, ¿cómo es un cáncer? Clínicamente. Las diferencias
¿Cómo son los bordes en un cáncer maligno? Bordes Regulares. ¿Y los benignos? ¿Bordes? Regulares. Regulares. La consistencia. ¿El maligno es duro o blando? Es duro. Y el benigno es blando. ¿El cáncer maligno es móvil o es fijo? Fijo, fija, ¿Móvil o fijo? Gaetano. ¿Móvil o fijo? El cáncer maligno. Fijo. Y el benigno es móvil. Esos son datos clínicos clásicos que ustedes tienen que buscar, ¿no? Si van a una masa tumoral que es fija, que no se mueve, que está muy adherido, maligno. Si los bordes son regulares y es muy duro, maligno. Si es lo contrario, los malignos tienen ramificación. justamente porque tiene esa ramificación y están infiltrando otros tejidos, es fijo. Si están infiltrando, entonces por eso se coloca fijo. Pero si no da ramificaciones, como tú mencionas, es móvil. ¿Sí? Se puede mover un poco la masa tumoral. Entonces esos son datos clínicos muy importantes y los datos paraneoplásicos. Silvia Andrea. ¿Qué datos clínicos más puede acompañar en un cáncer? ¿En un niño o en un adulto? El peso. ¿Qué va a pasar con el peso? Baja de peso bruscamente. Bajan de peso 10 kilos en una semana. Eso, muy bien. Tienen anemia. ¿Qué más? Tengan cuidado, en pediatría también vemos muchos cánceres, pero dentro de los cánceres los más frecuentes son los linfomas y las leucemias. Luego los tumores sólidos más frecuentes, anterior clase de fotografías de los retinoblastomas que son frecuentes, el tumor de Wills y el neuroblastomas. Esos son los tres tumores frecuentes sólidos, los tumores sólidos más frecuentes en pediatría. Los niños también pueden tener cánceres. Incluso el neuroblastoma puede producir metástasis a placenta. O sea, el niño puede nacer con cáncer e incluso puede producir metástasis a la placenta. ¿Sí? O sea, hay que examinar muchas veces la placenta y tienen que hacer el tratamiento de quimioterapia. El niño y la madre muchas veces sí ha dado metástasis. Así que tengan cuidado con ese cáncer. Masas hepatobiliares o esplenoregalias, como les mencioné. Normalmente no tiene que ser tan grande el hígado ni el vaso. Si ustedes palpan el hígado y el vaso, ya sospechan estas enfermedades. Por ejemplo, el TORCH. ¿Sí? Ya les expliqué en la anterior clase qué significa el TORCH. Milka céfora. Milka, ¿qué significa el TORCH? Tienes que pensar en TORCH. La TO de toxoplasmosis. Toxoplasmosis. La TO, toxoplasmosis. La RD, pues sordera, ceguera, hepatomegalia, esplenomegalia también. La RD, rubeola. La CD, citomegalovirus. La HD, Herpes. Y la SD de sífilis, ¿no? Entonces en pediatría siempre hay que hacer un screening muchas veces. Si ven hepatomegalia, esplenomegalia, si ven alguna alteración en el cerebro, alguna alteración ocular, auditiva, sospechen un TORCH. Si tienen un paciente que tiene fiebre y no resuelve una fiebre de origen desconocido, un TORCH. Entonces tienen que hacer un screening para un TORCH. Las enfermedades de depósito lisosomal, los hepatoblastomas, la anemia hemolítica, la insuficiencia cardíaca congestiva, también puede producir hepatoesplenomegalia. ¿Qué enfermedades del depósito lisosomal conocen, por ejemplo?
ejemplo, tenemos a la enfermedad de Gaucher, a las enfermedades ferropénicas, etc. ¿Qué es un hepatoblastoma? Es un cáncer hepático, que es muy frecuente también en niños. Tenemos dos cánceres, el hepatoblastoma y el hepatocarcinoma. ¿Sí? El hepatoblastoma se ve más que todo en niños pequeños, en lactantes, en recién nacidos. Y el hepatocarcinoma se ve en niños más grandes o en adultos. Las anemias hemolíticas también, si hay mucha destrucción de glóbulos rojos, ¿dónde mueren, dónde se destruyen los glóbulos rojos? Leeds y Fuentes. Leeds. ¿Dónde? En el vaso, ¿no? Y si se destruye mucho en el vaso va a tener una hiperfunción. Entonces, por ese motivo va a crecer, va a tener esplenomegalia. Y a la vez va a haber una hiperproducción de glóbulos rojos por el hígado y la médula ósea. Cuando somos recién nacidos, lactantes, los glóbulos rojos y nuestras inmunoglobulinas se empiezan a formar en la médula ósea y en el hígado. Si están produciéndose en exceso, entonces el hígado también puede crecer. Puede haber una hepatomegalia y una esplenomegalia. Y una insuficiencia cardíaca congestiva también. Si el corazón está insuficiente, todo nuestro cuerpo se va a edematizar. El paciente va a tener edema agudo de pulmón, va a tener hepatomegalia, va a tener esplenomegalia, va a tener anasalgia. Sus piernitas se van a hinchar, se van a edematizar, los párpados también se van a edematizar. Y masas genitales en niñas recién naciditas, entre las masas más frecuentes están los quistes de ovario. ¿Sí? Los quistes de ovario son muy frecuentes y en especial hay que tener cuidado porque se pueden producir los quistes de ovario torcidos. ¿Sí? Y luego, cuando son también niñas grandes, es muy frecuente que los quistes de ovario se tuerzan. Por ese motivo se operan. Andrea Andrea, ¿a partir de cuántos centímetros los quistes de ovario se operan? Para evitar esa torsión de quiste de ovario. En recién nacidos, en niños, en adultos, en adultas, en niñas grandes. ¿A partir de qué? ¿Cuántos centímetros tienes? Davis Figueroa. Davis, ¿a partir de los cuántos centímetros un quiste de ovario se opera? Es muy bien. Entre los 4 a 5 centímetros. En niños pequeñitos, a partir de 4 centímetros, y es indicación de que se opere. Bien en adultas o en niñas ya adolescentes, a partir de los 5 centímetros, 4 a 5 centímetros. Cuando tienen ese tamaño, tienen mucho riesgo de torsión de quiste de ovario y pueden perder todo el ovario, entonces hay que operarlas antes. En el abdomen también se pueden ver algunos defectos. Lo que están viendo ahí es un onfalocele. Un onfalocele tiene una cubierta que es la membrana amniótica, como están viendo. Lo característico del onfalocele es que el cordón umbilical, como están viendo, está en la cúspide o en la parte más superior del onfalocele. Es un defecto de un cierre de la pared abdominal, no se ha cerrado la pared abdominal. Generalmente el hígado, el vaso, incluso los testículos, el colon y el intestino delgado están afuera. Por eso es un poco más dificultoso que una gastrosquisis reducida. Es que han venido a prácticas, creo que han entrado conmigo a una cirugía, han debido entrar con un onfalocele. ¿Sí? Todavía lo estamos tratando. ¿Sí? Estamos tratando el onfalocele, ya estamos reduciendo. Ya casi ya está reduciendo, pero lo que más nos dificulta la reducción es el hígado. ¿Sí? Entonces, hay varias técnicas, utilizamos algunas veces parches, colocamos unos parches a los laterales y vamos reduciendo la pared abdominal.
Hay otra forma que quitamos la membrana amniótica y utilizamos unas bolsas duras. Yo utilizo generalmente las bolsas donde preparamos nutrición parenteral, pero también se pueden utilizar bolsas donde se utilizan los plasmas o también derivados sanguíneos, esas bolsas de transfusiones sanguíneas. Esta es una gastrosquisis, es otro defecto de cierre de la pared abdominal. Como están viendo, a diferencia de el onfalocele, no tiene ese cubierto, no tiene la membrana amniótica. Y a diferencia del onfalocele, el cordón umbilical, vean, está a la izquierda, está normimplantado, no está en la cúspide, ¿sí? Y también, generalmente, el vaso no está afuera. El vaso no está afuera, ni tampoco está el hígado, ni tampoco están los testículos afuera. Simplemente está el intestino, muchas veces está yeyuno, íleon o colon afuera. El defecto es más pequeño. En el onfalocele el defecto es grande, y en la gastrosquisis el defecto es pequeño. Lo ideal en estos casos es hacer un procedimiento que se llama civil exit, o sea, los operamos inmediatamente nacen. El paciente nace, se tiene que anestesiar a la mamá. Cuando se anestesia a la mamá, también se anestesia el producto. Y tenemos 5 minutos para reducir estas asas intestinales. Utilizamos unas pinzas protegidas con unas gomitas para no lesionar el intestino, porque es frágil como el papel. Entonces reducimos, tenemos 5 minutos. El cordón umbilical tarda 5 minutos en dejar de latir. Entonces tenemos esos 5 minutos para reducir esas asas intestinales. Nace el producto, anestesiamos a la madre, se anestesia el producto y rápidamente tratamos de introducir todas las asas y hacemos un cierre primario. Eso es lo ideal, eso es lo que hacemos en el hospital. Pero lamentablemente no siempre es viable, o sea, no siempre nos llegan los pacientes en trabajo de parto, o lo ideal es hacer el cesárea. Muchas veces el paciente ya ha nacido y ya no los mandan. Entonces, si les toca ver a un paciente con gastrosquisis, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que cubrir las asas intestinales con una bolsa de polietileno estéril, ¿sí? Simplemente una bolsita normal, común y corriente, la mojan y la cubren. No está indicado, está contraindicado cubrirla con gasas vaselinadas o con gasas empapadas. No, siempre nos las envían así muchas veces. Nunca se hace eso. Eso le produce más daño, le produce inflamación al intestino, y esos casos, que pueden tratarse bien, se mueren, se infectan. Entonces, cuando tengan estos pacientes, cúbranlo con una bolsa de polietileno, y sobre la bolsa de polietileno sí pueden utilizar vendas, sí lo pueden vendar. Entonces, hagan eso. Ahora el procedimiento que hacemos, utilizamos un silo, se llama. En el silo es lo mismo, utilizamos una bolsa de polietileno estéril y un aro de goma. Lo adaptamos, ¿sí? En todo el mundo hay, pero aquí en Bolivia lo adaptamos. Se llama silo. ¿Sí? Pero aquí el silo lo adaptamos. Utilizamos los aros de goma para los repuestos de motor, que se llaman los ORIC, y le colocamos una bolsita, lo fijamos con fuego, con un encendedor, y ya es firme. Introducimos los aritos acá a los costados, como es goma, se puede deformar fácil, y adentro se abre, lo abrimos. Entonces ya se puede colocar arriba de la incubadora o de la cuna radiante, y va introduciéndose por gravedad, y poco a poco vamos introduciendo, y luego lo cerramos. Las hernias umbilicales son muy frecuentes en los recién nacidos. Más del 95% de los recién nacidos tienen hernias umbilicales. Galvez. ¿Cuál es su nombre, perdón? Guillermo, ¿qué haces en una hernia umbilical, en un recién nacido, en un lactante de 6 meses, por ejemplo? Tienes hernia umbilical, ¿qué vas a hacer, Guillermo? ¿Qué le vas a decir a la mamá? ¿Sí ves la hernia umbilical?
¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué tiene que usar? ¿Qué no tiene que usar? Sí. Stephanie Camila. Steffi, a ver, ¿qué hacemos en una hernia umbilical? ¿Steffi es tu primer nombre? ¿Por qué siempre tus bates están con Camila? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? ¿Es fisiológico? ¿Es patológico? ¿Es fisiológico o es patológico? ¿Qué crees, Camila? Bueno, está bien. Eso es fisiológico. Es algo normal, ¿sí? No se hace nada. En la mayoría de los casos se cierra hasta los 2 años de vida. Está contraindicado utilizar botones, monedas, algodón, les colocan fajas, todo les colocan, ¿sí? Eso tienen que corregir en los centros de salud donde están ustedes. Hasta ahora damos todavía charlas, damos varias charlas. Yo doy estas charlas a los colegas, a los pacientes también, pero muchas veces me los vuelven a mandar. Entonces siempre se tiene que tratar sin hacer nada. Si ustedes colocan botones, monedas, algodón, fajas, lo que van a producir son adherencias. Y esas adherencias a la larga le van a producir al niño estreñimiento. Estos niños que se les ha colocado monedas y demás, forman adherencias y son niños estreñidos. Es una causa de estreñimiento, ¿sí? Es una causa también de obstrucciones intestinales por adherencias, por briques de adherencias, ¿sí? Por eso no se hace nada. Generalmente, más del 95% de los casos resuelve de forma espontánea. No se hace nada y hasta los 2 años se cierra. En un pequeño porcentaje, 1 a 2% los operamos, ¿sí? Cuando persiste, si es un defecto más de 1.5 centímetros de diámetro, la indicación es cirugía, pero generalmente es consecuencia de eso, que han utilizado botones, monedas, eso evita que se cierre. Entonces, ya saben, no tienen que colocar. Ya 6:30, ¿no? Ya. Bien.